Bueno, para quienes me imagino sí hubo una situación casi sorpresiva, porque ayer prácticamente hablaban de una decisión, por lo menos algunos de que realmente fue sorprendente, lo que el tribunal hizo con respecto a los exministros del MAC, Lucas. Ya Ujú. estamos de hecho en comunicación con el abogado del señor Rodrigo Doy, el doctor Ricardo Preda, a quien una vez más lo estamos importunando. Pero bueno, queremos conocer su posición respecto a lo que reiteramos acontecía ayer y a lo que en este caso el tribunal consideró una circunstancia insuperable para no prescribir entonces el caso. Buenas tardes, Marta, Lucas y a la audiencia, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Bien, todo bien. Estamos queriendo hablar precisamente de este juicio que realmente nos llamó la atención y me imagino que más aún a ustedes, era la decisión del tribunal. Bueno, yo en realidad ya uno en este país tiene que acostumbrarse a no sorprenderse por nada, ¿verdad? En realidad, te soy sincero, con la conducta del tribunal de adelantar, de ignorar recursos y decir que es una cuestión administrativa sin tratar un recurso, algo muy básico, ¿verdad? Ujú. Eh, Decir de que una providencia no es una resolución judicial, etcétera. Con cuestiones como esa daban a entender que creo que las publicaciones por el primer caso que habían declarado la prescripción dos de los tres integrantes del anterior tribunal, no sé, creo que estaban como cuando en realidad no es culpa de ellos, ¿verdad? O sea, la mora judicial no tiene absolutamente nada que ver ni con el tribunal que decretó la prescripción en la causa número 115, que es la otra, y en este caso la causa 101, que están dos de esos tres que decretaron la prescripción, estaban en este caso. Solo que Ujú. acá le buscaron la vuelta y dijeron que el tiempo que el expediente no estuvo en el juzgado, cuando en realidad claramente la sala penal, sin número de fallos, uno de los más conocidos tal vez por el nombre de las personas es el de Camilo Suárez y Mm. yo de Guachiré también, había establecido que la, la mora judicial, es decir, las dilaciones que se dan, ya sea por planteamiento de las partes, pero que finalmente quienes deben resolver esos planteamientos son los órganos jurisdiccionales, no pueden ser cargados al imputado, que es lo que hizo básicamente este tribunal al rechazar la prescripción. ¿Dónde va a terminar esto? Bien, si vamos a suponer que llegamos en algún momento a una sentencia condenatoria, que yo creo que independientemente de haber rechazado la prescripción, Ujú. este caso debería terminar igualmente en una absolución. Pero supongamos que siguen con esta tesitura de no querer resolver a favor del acusado porque tienen miedo que se digan que dan impunidad. Impunidad es cuando las reglas de juego y las evidencias sustentan hechos que ameritan ser castigados. No es impunidad cuando un órgano declara lo que debe declarar según la ley, aunque esto no sea tal vez bien visto por un sector o por un grupo, ¿verdad? Por un grupo de personas que finalmente, invocándole a la sociedad, dicen, nosotros acá estamos viendo que hay impunidad. Impunidad no es cuando se aplica correctamente la ley, ¿verdad? Porque Ujú. no me gusta la decisión que se toma. Bueno, doctor, ¿y qué es exactamente? O sea, lo que dijo el tribunal es que este tiempo que el expediente estuvo en la corte se constituye en una circunstancia, perdón, objetivamente insuperable. Entonces, es como que dieron una suerte, incluso, decía el doctor Carlos Arce, una suerte de confusión entre la suspensión y la interrupción, ¿verdad? En realidad, lo que confunde es la duración máxima del proceso, donde sí la interposición de recursos o de incidentes suspende el cómputo de la duración máxima del proceso. Ahí no hay problema porque ahí la ley expresamente así lo establece. Ujú. Ahora, lo que no puede hacer un órgano judicial es interpretar de manera analógica y las reglas que suspenden la duración máxima del proceso, aplicarlas a la prescripción, porque la prescripción claramente no tiene esa misma, y cuando se habla de objetivamente insuperable, significa que el órgano judicial
no puede llevar adelante el proceso por imperio de la ley. Entonces, cuando, ejemplo, el sujeto tiene fuero, por ejemplo, entonces, eso no es una cuestión que el juez pueda remediar. El sujeto está prófugo. Yo no puedo llevar adelante un proceso cuando alguien está prófugo. Ahora, un recurso planteado, ¿de quién depende que el recurso se resuelva y vuelva a donde tenga que volver? Al órgano judicial, no al imputado. Claro. Entonces, si el órgano judicial tiene mora, no se puede eso considerar una circunstancia objetivamente insuperable, porque sí es una condición superable. Es decisión única y exclusivamente de los órganos judiciales y no del imputado. Otra cuestión, otro ejemplo, se le otorga al sujeto una suspensión condicional del proceso y se le establece reglas de conducta durante 3 años. Resulta que a los 2 años él incumple y se revoca esa suspensión condicional. Los 2 años que estuvo en suspensión condicional el proceso se deben restar. ¿Por qué? Porque por imperio de la ley también el proceso no podía continuar porque él estaba en un proceso de suspensión del proceso, valga la redundancia. Lo mismo ocurriría en un provisional, por ejemplo. Vamos a suponer que es un crimen. Él estuvo 3 años con provisional y después la fiscalía la acusa. Ese tiempo que estuvo en provisional es una condición objetivamente insuperable porque la ley impide que el proceso continúe mientras él está en procedimiento provisional. Claro. Lo mismo podría ocurrir si se declara una cuestión prejudicial, por ejemplo. O sea, se dice, para resolver este caso necesitamos que se falle primero en un proceso civil donde se está discutiendo la propiedad de la cosa, es decir, quién es el propietario para establecer si hubo o no hubo apropiación. Entonces, aunque el proceso judicial civil dure 20 años, el proceso penal va a estar suspendido por imperio de la ley y en consecuencia no se puede computar porque hay una circunstancia objetivamente insuperable. Pero una mora judicial jamás puede ser considerada una circunstancia objetivamente insuperable. Por lo tanto, la decisión de ayer, en algún momento, si esto se debe definir en la Corte, sabemos cuál va a ser la decisión, porque la Corte claramente ha indicado que la mora judicial no puede ser computada a los efectos de la prescripción, ¿verdad? Ahora, doctor, ya claramente conocemos algunos aspectos de su posición técnica con respecto a lo que se decidió, pero ¿qué le parece lo que en su momento sostenía el fiscal Rodrigo Estigarribia en torno a esta resolución, señalando que esto se basó en jurisprudencia y en una doctrina que establece justamente la suspensión de estos plazos? Bueno, no, desconozco cuál es la doctrina que el doctor Estigarribia invoca, porque por lo menos no es la doctrina que sea la que establezca nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? O sea, hay mucha doctrina. El tema es que uno tiene que saber que la doctrina que invoque se refiere a una regla similar, idéntica o la nuestra, ¿verdad? Y en nuestro país es muy común invocar doctrinas extranjeras sin validar si la doctrina extranjera se refiere a una norma específica y lo citó incluso al doctor Riera Manzoni. Sin embargo, el doctor Riera Manzoni es el que dice en su tesis sobre la prescripción, dice claramente que la mora judicial no es algo que se le pueda cargar al imputado, ¿verdad? Claro, y para entender más un poco también, doctor, la posición de la defensa, lo que incluso creo yo dice también el código, lo que ustedes peticionaron al tribunal es que declare la prescripción simple porque entre la acusación que fue en el 2014, ahí se cortó la llamada, vamos a retomar un ratito, porque le quiero consultar realmente, o sea, para entender un poco qué es lo que pidió la defensa también, ¿verdad? Sí. Porque es muy similar al caso anterior y ellos lo que pidieron Él identificó las simple. causas de una manera más clara, ¿verdad? Era la 115, una, y esta es la 101. Sí, retomamos, doctor, te estaba consultando nomás respecto a esas circunstancias objetivamente insuperables. Eso no se dio, ninguna de esas circunstancias que mencionaste no se dio entre el 2014 cuando se presentó la acusación y el 2021 cuando se hizo la audiencia preliminar. O sea, no hubo ningún acto interruptivo. No hubo ninguna, por un lado no hubo ningún acto interruptivo, pero tampoco hubo una circunstancia objetivamente insuperable que haga suspender el cómputo de la prescripción. Definitivamente uno puede, acá Lucas, Marta, audiencia, yo podemos escandalizarnos de cómo no se hizo una audiencia preliminar en 6 años. Sí. Pero eso no es un tema que lo vamos a definir nosotros, es una cuestión que hay que ver quiénes son los responsables de que no haya sido realizada. Pero lo que no se puede hacer acá es decir que ese plazo no se debe computar. Acá de una vez por todas hay que comenzar
a sancionar a los que hacen mal su trabajo en todo caso y no a tratar de enmendar eso dándole interpretaciones absurdas a la que la ley claramente establece. Ya claro, yo entré en este caso en Sí, febrero del año 2021, ya estando prescrito ambos casos, y creo que ya te lo dije, Lucas. sí, doctor. Uno de los temas allí, que justamente miré que esto está prescrito, o sea, decidí tomar el caso porque me parecía sumamente fácil la cuestión porque estaba prescrito, ¿verdad? Igual pasaron, ambos casos pasaron la etapa intermedia, o sea, toda esa discusión pasaron y todo es porque nadie quiere dictar la prescripción porque tiene miedo que se le critique. Y en realidad, lo que de una vez por todas, hay que comenzar a buscar quiénes son los culpables de que algo se haya demorado tanto. Y que claro, eso no significa que mi defendido sea culpable ni nada, pero el tema de la declaración de prescripción, se tienen que animar los jueces y en todo caso que se vean después quiénes son los responsables. Eso incluye, si los planteamientos fueron dilatorios, bueno, ver también si hay algún planteamiento dilatorio repetitivo por una sola de las partes, pero todo planteamiento, ¿de quién depende que se resuelva? No del abogado, ¿de quién depende que se resuelva? Del órgano judicial. Así que esas son cuestiones que nuestros órganos judiciales no tienen que temer, no le tienen que temblar el brazo, la mano, para dictar una prescripción. Después se verá quiénes responden por esa inacción durante tanto tiempo de que no se desarrolle una simple audiencia preliminar, ¿verdad? Doctor, Claro. y respecto a la cuestión de la prescripción, pero ya por el doble del plazo, ¿eso ya operó también en la causa o no? Mira, con relación a Rodrigo hoy con seguridad te digo que no, ¿verdad? O sea, te estoy Ujú. sincero, con relación a Rodrigo hoy no. No analicé sinceramente las conductas atribuidas o supuestamente atribuidas al señor Enzo Cardoso y a la señora María Estela Sobada, que es la otra persona que está acusada. Es probable que algunas de las conductas ya operen, pero en ese Mm, caso, de la misma manera, el tiempo de suspensión se resta de ese doble. ujú. Entonces, al haber porque el doble, o sea, este tema del doble no hay que confundir. Sí. Solamente en las circunstancias interruptivas, en las interrupciones, es que finalmente por el doble prescribe. Pero la suspensión, que es el artículo 103 del Código Penal, sea el doble o sea el simple, si se da, no en el caso nomás acá interpretó mal el tribunal, ¿verdad? Pues si se Ujú. da, suspende El la plazo, ¿verdad? duración, el plazo de prescripción. Entonces, si por ejemplo yo tuve un provisional 3 años porque era un crimen y el crimen es ¿cómo se llama este? Una violencia familiar, que tiene un marco penal hasta 6 años. El doble sería 12 años, la prescripción por el doble sería 12 años. Sí. Pasaron 13 años, pero de esos 13 años yo tuve 3 años de sobreseimiento provisional, entonces esos 3 años deben ser restados. Por lo tanto, tengo 10 recién del doble. Me faltan Sí. 2 todavía para que se cumpla el doble. No sé si Sí, 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 perfecto, se sí, entiende. ya ahí se entendió, es Doctor, clarísimo. y bueno, o sea, después de que haya rechazado el tribunal estos incidentes, el señor Enzo Cardoso los recusó a todos los jueces, ¿verdad? En realidad, el señor Enzo Cardoso, por lo que entendí, esa recusación no recusó por el rechazo de los incidentes. Ujú, sí. Recusó, yo también, Ujú. obviamente lo hizo Enzo Cardoso, ¿verdad? Pero en realidad, lo que le molestó al señor Enzo Cardoso fue, por un lado, no sustanció 2 recursos de reposición que planteó su abogado defensor. Y por otro lado, esta cuestión de que este juicio estaba fijado para el 8 de noviembre y Sí, que lo hayan adelantado adelantado. Ujú. y no admitido o sea, no es no admitir, porque eso sería directamente no estudiaron los recursos planteados ni por la defensa de Enzo ni por mí mismo, ¿verdad? Solo que Sí. en el caso, a puedo ser sincero, la diferencia está en que el abogado de Enzo Cardoso ni siquiera tiene las copias. Yo no voy a mentir, ¿verdad? Yo sí tengo las copias, aunque me falta un tomo, 2 tomos del expediente. Sí tengo los 110 tomos de la carpeta fiscal. Yo simplemente me agravié es porque me notificaron de un juicio dentro de los 10 días cuando el mínimo para un juicio oral es de 10 días hábiles. A mí me notificaron con un tiempo menor a 10 días y por eso repuse la providencia. Sin embargo, el tribunal, o sea, en este caso La presidenta, tengo entendido la que fue una presidenta, decisión no unipersonal. con el voto de los demás, ¿verdad? La Sí. presidenta sola nomás
decidió decir, o sea, dice que es una cuestión administrativa Administrativa. Ujú. y que no es una decisión judicial. Sin embargo, claramente a mí me notificaron de una providencia y según el artículo 124 del Código Procesal Penal, la providencia es una resolución judicial. Sí. Una cuestión administrativa sería la siguiente, Marta, Lucas y audiencia. Que por ejemplo el tribunal diga, la presidenta diga, bueno, la audiencia no se va a hacer en la sala 10, se va a hacer en la sala 4. Esa es una cuestión administrativa. O día, por ejemplo, ahora tenemos receso. Sí. Continuamos dentro de 2 semanas. Esas son cuestiones administrativas y no, obviamente no son jurisdiccionales, ¿verdad? No son decisiones judiciales, son cuestiones administrativas. Pero fijar una fecha de una audiencia, más allá si es la aplicación de un juicio oral, claramente es una decisión judicial y por lo tanto los recursos deben ser sustanciados. En este caso, el tribunal, la presidenta decidió no hacerla y bueno, el tribunal tampoco se expidió al respecto. Aparte, la ley también es clara, cuando el presidente decide algo, lo que se cuestiona, lo que decide el presidente lo debe resolver el pleno del tribunal. Tampoco eso ocurrió acá, ¿verdad? O sea, hay cuestiones así que dan una imagen de que de alguna u otra manera se quiere llevar esto a como dé lugar y eso no habla muy bien. O sea, si acá se quiere crear confianza en el sistema judicial y más todavía en un supuesto fuero especializado, entonces deberían hacerse las cosas de una manera más transparente, ¿eh? Claro. Bueno, y Doctor, de hecho simplemente llegamos a esa conclusión analizando justamente las similitudes en ambos procesos y el cambio tan drástico de decisión, ¿verdad? Por ejemplo. Y la seguridad jurídica es un elemento sustancial en un Estado de Derecho. Si no hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho. O sea, si yo no sé cuáles son las reglas de juego, es complicado hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y aparte acá, como te dije, o sea, me dicen el 8 de noviembre de tu juicio oral. Yo como abogado defensor, como abogado particular, tengo decenas de casos que corren al mismo tiempo y aparte de eso tengo otras obligaciones, ¿verdad? tal cual. Mi agenda está en función a eso, ¿verdad? Yo no es que cumplo un horario y solamente voy a atender ese caso o solamente atiendo cuestiones en asunción en el tribunal, atiendo en muchos lugares, tengo otras tareas. Entonces, si a mí me dicen el 8 de noviembre, y esto hubiera quedado para el 8 de noviembre, no hubiera habido recusación, no hubiera habido absolutamente nada. O sea, Iba a así que seguir bueno, normalmente el juicio. sí, Doctor, pero sí, esas quería son las aprovechar cosas muy también sencillas. para consultarte, porque ayer tuvimos también la información de que desde Fiscalía General ratificaron el pedido de sobreseimiento definitivo para el senador Javier Zacarías Irún y también para su esposa Sandra Macleo, que son tus defendidos. Y Sí. bueno, o sea, ¿qué podés decirnos al respecto también, doctor? Ahora, o sea, ahora lo que se tiene que hacer es convocar a la preliminar y el juez directamente debe resolver eso, ¿verdad? Claro, en este caso, bueno, sí va a ocurrir eso, pero es una mera formalidad, porque la ley claramente establece que el juez de garantías, en este caso, la única opción que tiene es la de dictar el sobreseimiento definitivo en mi defendido. Es decir, este caso, por decirlo de alguna manera, ya está resuelto en favor y bueno, 4 años después, exactamente 4 años después Ujú. que toda esta persecución comenzara, todos los casos contra el matrimonio de Zacarías Irún están resueltos. En todos los casos anteriores, con oposición de la Fiscalía, es decir, fue el Poder Judicial el que nos dio los sobreseimientos que obtuvimos en los otros casos, que fueron exactamente 3 casos, y el último, el cuarto, en este caso la declaración falsa, es el único caso donde tuvimos la anuencia del Ministerio Público, porque le demostramos que efectivamente la situación que en su momento originó la acusación estaba total y absolutamente revertida por un informe de Contraloría que les aclaro. Yo lo pedí durante la investigación y nunca la Fiscalía lo quiso hacer, porque sabían cuál iba a ser el resultado y como en ese momento el objetivo era llevar a tambor batiente todas las causas contra Javier Zacarías por parte de personas que ahora ocupan lugares en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? O sea, eso les valió en su momento su promoción a cargos dentro del Poder Ejecutivo. Una vez resueltos todos estos casos, vamos a evaluar cuáles van a ser las medidas que el senador Zacarías va a tomar contra esa persecución y misericordia que incluyó hasta el allanamiento de la tumba de sus padres, por darte así un ejemplo de lo absurdo que fueron todos estos procesos, que todos terminaron finalmente con el sobreseimiento. Ujú.
Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo y su amabilidad como siempre, doctor. Muy amable, A doctor. las órdenes, saludos. Muchas gracias. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Era el abogado Ricardo Preda, refiriéndose así a dos procesos concretos. El Sí. del señor Rodrigo Doy, a quien representa en este proceso por el hecho concreto de Lesión de confianza. y lesión de estafa. confianza. Así mismo. Lesión de Ahora confianza hablamos de 68.000 millones. el supuesto desvío, ¿verdad? Desvío cuando Multimillonario. eran ministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y también en el caso del sobreseimiento en torno con respecto al señor Javier Zacarías Irún, senador, y a su señora Sandra Macleo, por los hechos de declaración falsa. Asimismo, y en el caso de Enzo Cardoso, lo que se tiene que resolver ahora es la recusación. En un tribunal de apelación tiene que decir si los magistrados que integran el tribunal de sentencia pueden seguir juzgando o no el caso. A partir de ahí, en caso o en la situación de que el tribunal diga, bueno, sí, los 3 jueces pueden seguir en la causa, entonces, bueno, ya se va a tener que seguir el juicio oral. Caso contrario, se va a tener que sortear un nuevo colegiado de magistrados para juzgar a los exministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y en cuanto a el senador Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra Macleod, nos pasaron la información del juzgado que mañana se estaría fijando ya la audiencia preliminar que se tiene que hacer de manera formal para que ya el juez Mirko